Me ibas a hablar de lo del estómago, que te interrumpí yo. Volvemos a las tripas, claro. Sí. Pues mira, hay una cosa que nosotros... Porque de todo esto, ¿no? Lo que a mí me fascina de lo que pues yo estoy estudiando es esa relación entre el organismo y el cerebro. Yo soy un amante de Quevedo. A mí me fascinaba este tipo porque era tan irónico, tan gracioso, pero sobre todo hay un aspecto que yo interpreto de él, que a lo mejor otros no, y es como esa vuelta a la tierra, al cuerpo, y por eso está todo el día hablando de la caca, pedo, culo, ¿no? O sea, también eres eso, ¿vale? También eres eso. Y él dice, lo primero que haces cuando naces lloras y te cagas y meas, y lo dice así, y es verdad. Entonces, no solo es porque era un escatológico y era un provocador, y decir, pues todo aquello, pues en toda esa corte intelectual era provocativo, algo muy provocador, sino porque nos está devolviendo esa parte muy, muy de tierra, muy de cuerpo, y a mí eso me encanta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de todo esto de la atención, del bienestar, de la psicología, son cosas como muy, muy sofisticadas, muy elevadas. A mí me encanta correlacionarlo con parámetros como cosas de tu caca, del estómago, de la contracción cardíaca, o sea, muy, muy del cuerpo. Entonces, nosotros estudiamos en el laboratorio qué hace el estómago. Hay una gran influencia que ya sabemos, que es la influencia del intestino sobre el cerebro. En el intestino habita la microbiota. La microbiota son los microorganismos, principalmente bacterias, que tienen una función sobre el sistema nervioso, el cerebro, en particular, sobre el sistema endocrino, las hormonas, y sobre el sistema inmune. Pero lo que nosotros estudiamos también, aparte de eso, es el estómago, ¿vale? Esa bolsa, el estómago. Entonces, nosotros medimos los campos eléctricos del estómago. Entonces, le ponemos 18 electrodos a la persona y en la tripa, ¿no? Y entonces medimos el campo eléctrico. El campo eléctrico del estómago es una cosa muy lenta, muy lenta. 0,05 hercios, 0,05 oscilaciones por segundo, imagínate, un oleaje muy lento. Pero es muy, muy alto. Es una ola muy lenta, pero muy alta, ¿vale? Y entonces eso nosotros lo medimos y es que es clavado. En la inmensa mayoría de las personas tienen esa oscilación gástrica maravillosa, preciosa. Bueno, pues el cómo esté fluctuando, el cómo esté oscilando los ritmos del estómago influyen en los ritmos del cerebro. Entonces, cuando nosotros tenemos ese estómago así tan lento, 0,05 hercios, eso está relacionado con la producción de ondas alfa en nuestro cerebro. Las ondas alfa del cerebro son las ondas más importantes, son las más numerosas, y son las ondas que están más involucradas, por ejemplo, en los procesos de atención. Para que yo te pueda estar ahora, estemos hablando, tengo que estar prestando atención, y entonces han surgido ondas alfa en mi cerebro que lo que hacen, según la hipótesis vigente, que es la de la Universidad de Birmingham, es que las ondas alfa actúan como señales de stop. Están inhibiendo todo aquello que mi cerebro espontáneamente está generando. Yo estoy hablando contigo ahora y sé que te estoy contando cosas del estómago y no sé qué. Y mi cerebro de repente se está acordando que mañana tengo que ir a no sé dónde, que lo sé qué, que lo otro. Y ahí intervienen las ondas alfa. Exacto. Si yo no tuviese esas ondas alfa o tuviese pocas ondas alfa, todo aquello se colaría. Por ejemplo, esto lo vemos muy evidente cuando hacemos meditación. Hacer meditación parece muy fácil. Yo me siento y digo, tengo que observar las sensaciones que produce mi respiración. Esto cuando nosotros lo hacíamos en el laboratorio, le decíamos a personas que nunca habían meditado. Mira, consiste en que te sientes allí y durante 10 minutos observes tu respiración. ¿Te parece? Sí, hombre, claro. Oye, qué tontería, claro. Sí, evidentemente. Y entonces luego le mostrabas las imágenes y decía, mira, ni un minuto has estado. Entonces, ahí dices, vale, mi objetivo, mi voluntad es observar las sensaciones de la respiración. Empiezas y vale, lo hace. Y entonces, al cabo de ni un minuto llega, ya empiezan a surgir espontáneamente. Tú no lo has elegido, porque lo que tú has elegido es solo voy a atender a las sensaciones de mi respiración, no quiero observar otra cosa. Y entonces aquello empieza a surgir y de repente me acuerdo de no sé qué. Y de repente me imagino lo otro. Y de repente me pica no sé qué. Un bombardeo de sensaciones, de pensamientos, de emociones que te apartan de esa atención, ¿vale? Entonces, a medida que tú tienes más control sobre tu atención, hay más alfa. Al haber más alfa, hay más señales de stop. Surgen las distracciones, pero las paran,
¿vale? Entonces sigues avanzando en tu práctica, cada vez tienes más control sobre tu atención, cada vez tienes más alfa. Entonces están conteniendo y cada vez me inhiben más distracciones, ¿vale? Entonces llega un momento, los meditadores ya súper expertos, que su propio cerebro detecta que todas las interferencias que produzco me las frenan, pues ya no las producen tanto. Y entonces alfa se retira. Fíjate qué bonito es ese mecanismo, ¿no? Entonces ellos ya no tienen tanta alfa y no tienen tanto policía, tanta señal de stop, porque su cerebro ya no genera. Pero el mío necesita ahí ya no tienen trabajo las ondas alfa, meditadores expertos. Exactamente. Entonces, alfa lo necesitamos no solo para meditar, sino para cualquier cosa. Ahora mismo tiene que haber surgido alfa aquí en la parte de atrás de mi cabeza, de mi cerebro, ¿no? Para que yo esté en esto y de repente no, pues me acuerdo del otro y mi hija y cómo estará y lo otro y que ahora tengo que... Pues todo eso está ahí dentro. Es que somos muchos en uno, ¿no? Que esto es lo que es fascinante, ¿no? Me parece que solo soy la que esté hablando, pero hay muchas nazas en naza. Y entonces, que se generen esas ondas depende también del estómago. No solo, pero depende del estómago. De tal forma que si mi estómago en este momento estuviese procesando comida, acaba de tomar un pincho de tortilla, pues mi estómago deja de oscilar de forma tan lenta porque se tiene que poner a hacer su trabajo, que es masajear todo aquello. Brum, brum, brum. Y entonces esas ondas tan lentas empiezan a desaparecer. Total, que mi cerebro pierde un poco uno de sus marcadores de ondas alfa. ¿Y esto qué nos dice? Pues que es muy importante tener espacios en los que el estómago esté vacío. Tú imagínate un estómago constantemente comiendo, procesando. No tiene espacios en los que hace oscilaciones ultralentas. Fíjate, perdona, y esto yo creo que se lo escuché decir a Alsina y desde entonces a mí se me quedó grabado y comprobé que es verdad. Que antes de entrar, de hacer el programa, que no comía. Claro. Y yo antes de hacer el podcast no como nada. ¿Quién te dijo? Alsina, Carlos Alsina, un locutor de radio. Sí, el de la ventana. No, el de Onda Cero, más de uno. Sí. Más de uno, el de la ventana es Francino. Pero, y yo igual, antes de grabar o de tener alguna charla o eso, procuro no comer o comer muy ligero. Y estás más fresco. Exactamente. Y está relacionado con lo que tú dices. Exactamente. Tú ponte a hacer esto después de un plato de paella. Nos cuesta más y todos hemos tenido esa experiencia que después de comer, tú imagínate una vez esas comidas copiosas... No, pero sin irse al extremo. Sin irse al extremo. Podría tener dos tostadas con jamón, ¿sabes? Sin más. Eso, exactamente. Depende. Si no has comido tanto, al menos que en media hora ya empieza a oscilar de forma ultralenta. Digo, porque evidentemente si te has comido un paellote, cualquier cosa te cuesta, ¿sabes? Te quedas ahí en el sofá planchado, pero quiero decir que yo no como nada. Sí, pero que no se sabía el mecanismo. Claro. ¿Verdad? Siempre se decía, no, es que la sangre se ha ido al estómago. Bueno, no es como que se ha ido al estómago, está por todo el cuerpo. Y es eso, también, entre otras cosas. Y sí, por supuesto, esos espacios, pues estás más activo. O sea, tienes más recursos neuronales. Entonces, tu cerebro, tu capacidad de atención, el querer hacer bien las cosas, también depende de tu estómago. También depende del intestino, depende de tantas y tantas cosas, ¿no? Entonces, a veces, ¿no? Cuidamos como mucho el aspecto como más mental, ¿no? Tú imagínate, tienes una entrevista, te la puedes preparar súper fenomenal y seguro que va a salir súper bien. Pero si no has preparado también tu cuerpo, pues de los 15 pasos que has dado hacia adelante, a lo mejor retrocedes 3. Yo no te digo que te la vaya a fastidiar, que depende de qué cosas sé que te la puede, ¿no? Pero ¿por qué no el cuerpo rema a tu favor? Pero como lo olvidamos... Y, por ejemplo, yo una cosa que observo ahora mucho, ¿no? Que me impacta. Cojo el metro por la mañana, el otro día que tuve que coger un tren muy pronto, el AVE, y entonces tenía que desayunar en la estación. Y madre mía, dije, ¿qué desayuno yo? ¿No? Y entonces ves lo que come mucha gente, ese tipo de bollería y tal, y yo pensaba, pues son héroes, porque el día que siempre tiene su dificultad... le estás echando gasolina al fuego, ¿no? O sea, nuestro cuerpo es el barco, ¿no? Eso, o el instrumento con el que toca la vida. Si no lo tienes bien cuidado, ¿no?
Pero, y tú me decías que los divagadores mentales de pro tienen el estómago más ancho. Sí, se vio un estudio donde cuando disminuía, el estómago disminuía la divagación mental. La cantidad de tiempo que pasa el cerebro en red por defecto estaba correlacionado con el perímetro estomacal. Pero, ¿y es la divagación la que produce el ensanchamiento? Es lo de siempre, ¿no? Bueno, es el huevo y la gallina, yo creo que es el huevo y la gallina, ¿no? Pues mira, hay estudios que muestran que, o sea, el cerebro, y esto ya lo sabíamos, recibe más información de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Hay como 3 carreteras más que van de abajo hacia arriba que al revés, ¿vale? Entonces el cerebro es un gran integrador. Ahora bien, es verdad que le llega esa influencia. Por ejemplo, la Universidad de París publicó un estudio hace poco en eLife donde hacían unos análisis matemáticos de causalidad, ¿no? De quién influye sobre quién. ¿Es A sobre B o B sobre A? Uh-huh. Y ellos veían que había más influencia de estómago a cerebro que de cerebro a estómago en ese estudio matemático. Pero es verdad que el cerebro también es el que luego procesa, el que integra y manda hacia abajo. Entonces, yo creo que es muy difícil distinguir, pero sí que pues, parece que la influencia que tiene todo el cuerpo, el organismo sobre el cerebro es tremenda y la integra.